Bien, pues quiero comentarles acerca de el tiempo que estuvimos en la ciudad de Tijuana. Ya habían transcurrido 3 meses de haber llegado a México. Había estado con mi madre 3 meses que fueron hermosos porque cuando hemos viajado a México lo hacemos por 2 meses, a lo mucho 3 meses, entonces el viaje, el tiempo con mamá pues era 2 semanas, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas a lo sumo. Así que estos 3 meses pues fueron muy especiales. No sabía que al año siguiente iba a estar 6 meses con ella, cuidándola, atendiéndola, siendo ese canal para recordarle a mi madre de primera mano sus promesas y las palabras que ya había sembrado en su corazón. Bien, nos encontrábamos entonces en Tijuana, habíamos viajado ya a Ciudad de México habíamos resuelto ir antes de que terminara nuestro permiso, el permiso que nos habían dado acá era por 3 meses, y aunque les dijimos que íbamos a estar por 5, nos informaron que allá nos iban a extender el viaje, nos iban a dar otra visa, cosa que no sucedió así. Y nos encontramos en la ciudad de Tijuana. Allí viven nuestras 2 hijas, la mayor Paulina y la menor Natalia. Esa ciudad pues es una de las más importantes en México. Tijuana es frontera con Estados Unidos, San Diego, y es una de las fronteras más transitadas del mundo. Así que es una ciudad pues con mucho flujo de personas. Y llegamos a la iglesia, es una iglesia como esta, donde saben recibir a las personas, donde tienen la visión de que es una familia, como aquí en casa. Es una necesidad importante del ser humano el poderse sentirse parte de, y esa es la función, una de las funciones de la iglesia, el acoger a todos, de recibirlos y de formar parte de una misma familia. Así que nuestras hijas tienen allá a sus padres espirituales, una pareja preciosa que esperamos algún día vengan porque quieren conocer la obra de acá, y ellos han sido una parte fundamental en este tiempo. Oran por todos nosotros, oran por la obra aquí. Y el pastor le pidió a mi esposo que compartiera a la iglesia el libro de Ezequiel. El libro del profeta Ezequiel es un libro larguísimo. No sabíamos que íbamos a estar 6 meses en Tijuana, pero Dios sí lo sabía. Así que semana con semana nos enseñaba acerca de este profeta, pero particularmente para mí fue muy edificante porque aquí se encuentra una de las palabras que Dios nos dio cuando nos hizo el llamado a Venezuela. Así que fue un tiempo de edificación, fue un tiempo de refrescamiento, de afirmarme en ese llamado, de darle gracias por lo que ha hecho y seguirá haciendo en este lugar, por haber sido parte de sus planes, etcétera, etcétera. Así que quiero leerles la primera parte que está en el libro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 4. Leo así. Luego me dijo: Hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas, y si a ellos te enviara, ellos te oirán. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quieren oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí,
Yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante, más fuerte que pedernal, he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, dice, porque son casa rebelde. Esta palabra se cumplió al llegar a este lugar y ver el choque religioso al que nos enfrentamos. No había oposición con la sociedad de este lugar, sino contra los líderes religiosos. Había muchas formas, doctrinas de hombres que no correspondían con la palabra, y nos centramos en enseñar la palabra. Así que esta palabra fue una de las que Dios nos llamó, una de las que Dios usó para hacernos el llamado. Y quiero decirles que hace 27 años y medio Dios nos trajo a este lugar. Vinimos de vacaciones a visitar a unos amigos que habían sido nuestros discípulos en Puerto Vallarta y estaban aquí. Tuvimos oportunidad de viajar, estaba yo entonces embarazada, estuvimos una semana felices y nos regresamos. Cuando regresamos en avión, empecé a sentir una sensación extraña en mi corazón, había una tristeza y no entendía qué pasaba. Le dije a mi esposo, no sé qué pasa, pero siento algo extraño, siento como si dejara mi lugar de origen. Y mi esposo me dice, eso pasa porque debes estar extrañando a tus hijas, las habíamos dejado con los abuelos. Dice, eso es lo que pasa, así que ya en unos días más vamos a llegar. Bueno, quiero decirles que al llegar a nuestra casa, recoger a nuestras hijas, empezar a hacer nuestra vida común, empecé a despertar y decirle a mi esposo, ¿sabes? Soñé con la isla, no sé, cada día que pasaba soñaba con este lugar. Y mi esposo me responde y me dice, pues a mí esa isla no me quitó el sueño. Así dijo él. Y yo quiero decirles que yo, para las personas que me conocen, no soy una persona que se deja llevar por las emociones. Soy así. Y más sin embargo había algo en mi interior que sentía algo muy especial por este lugar. Y a los días nos visitaron una pareja que fueron nuestros guías espirituales, quienes nos llevaron de la mano, enseñándonos la palabra. Nos fueron a visitar y comentaron, hemos estado orando por ustedes mientras estaban en ese viaje y los vimos que iban de regreso a Venezuela con 2 maletas cada uno. Y mi esposo responde, te equivocaste, venimos de Venezuela. Y él dice, bueno, yo cumplo con decir. A los días siguientes llegamos a la iglesia, estaba un predicador que no nos conocía y estaba allí enseñando la palabra y de pronto se para y dice, voy a hacerlo, ponte de pie, por favor. Ponte de pie. Y entonces ok, a ver, bien, entonces el predicador se señala a mi esposo y le dice, el Señor te dice, prepárate, que ha llegado tu tiempo. Siéntese, por favor. Gracias. Mi esposo se quedó así como, se sienta, aquí no ha pasado nada. Sí, y entonces pasan los días y tocan a la puerta un día, tocan a la puerta, nos sorprende de ver a una hermana, una mujer de oración, que unos días antes nos habían informado que había tenido un infarto masivo. Había sido internada en el hospital y estábamos esperando ya la noticia de su fallecimiento. Así que fue sorprendente verla delante de nosotros tocando nuestra puerta. Y dice, Luis y Susi,
vengo a traer un mensaje a nosotros. Pase, pase, hermana. Venía con sus dos hijas. Sus hijas estaban desconcertadas porque ella, después nos contaron, es que mi mamá se empeñó en venir y le dijimos, mamá, está saliendo del hospital. O sea, hubo una junta médica porque no querían dejarla salir, porque no se explicaban qué había pasado. Su corazón estaba perfectamente. Dios había obrado un milagro y en este momento estaba tocando delante de nosotros y la hicimos pasar. Se sentó en la sala y empezó a decir, Luis y Susi, quiero decirles que estuve en la presencia del Señor y los vi que iban caminando de la mano por un pasillo. A los lados había fuego y ustedes iban hacia un trono. No vi quién estaba allí, pero había una voz, dice ella, una voz como trueno y decía estas palabras: porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviaran, ellos te oirán. Se quedó callada. Nosotros estábamos sorprendidos. Mi corazón sentía que salía. Y dice ella, y aparte hay tengo otra palabra, y nos la dio. Dice, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Dice ella, es todo, me voy. Se levantó y se fue. Mi esposo se quedó callado. Ahora sí que ya no respondió, mas sin embargo ahí estaba, en silencio. A los pocos días hubo una reunión en la iglesia, en la congregación. Estábamos sentados al final, estaba nuestro pastor al frente, orando en lenguas. Estaba él orando. Mi esposo allá en el piso decía, Señor, no entiendo qué está pasando. Me estás mandando muchos mensajes. Esto es ilógico. Susi está embarazada. Me embarazó, seguía avanzando. Está embarazada. Acaban de entrar nuestras hijas al colegio. Acabamos de inscribirlas. Comprar uniformes, comprar útiles. Estoy a punto de abrir un negocio, entre otros que tenía. Y no entiendo. Esto es ilógico. ¿Y qué voy a hacer allá en Venezuela? ¿Y de qué voy a vivir? En ese momento, nuestro pastor, él estaba callado, orando en su corazón. Yo estaba a un lado. Pero cuando yo escucho a nuestro pastor que dice, tengo una palabra para uno de ustedes, y empieza y mira y dice, no sé para quién. El Señor no me dijo para quién. Pero Él te dice, hijo mío, yo no te he llamado a lo lógico, sino a lo ilógico. Dice, ve y predica mi palabra. Ahí está. Cuando mi esposo dijo, ¿y qué voy a hacer allá? Y el tercero, que decía, ¿de qué voy a vivir? Porque pues aquí tengo empresas, pero allá, ¿cómo voy a hacer? Y el Señor le responde, no temas, yo te llevo de la mano. Amén. Cuando yo escuché esas palabras, no había escuchado la oración de mi esposo, pero yo escuché ese llamado que hizo nuestro pastor y yo sentí como un rayo en mi interior. Y me acerco y le digo a mi esposo, oye, esa palabra es para nosotros. Y mi esposo voltea y me dice, shh, o sea, no digas nada. Cuando salimos de la reunión, le pregunto, ¿por qué me dijiste que me callara? Yo sentí algo especial, pero no te entiendo. Y me dijo, porque le hice unas preguntas al Señor y me las respondió.
quiero decirles que a partir de ese día yo dormí tranquila. Mi esposo no podía dormir. Al día siguiente yo le pregunto, ajá, ¿qué vas a hacer? ¿Qué piensas hacer? ¿Qué has decidido? Por supuesto, ya Dios había empezado a trabajar en mi interior. Mi respuesta era, sí, pero Él había que decidir. Y Él me responde estas palabras. Me dice, no podría vivir tranquilo sabiendo que Dios me llamó y no obedecí. Quiero decirles que Dios nos ama de tal manera que nos da libertad para decidir obedecer o no obedecer. Y si no obedecemos al llamado, Dios no va a dejar de amarnos, porque su amor es perfecto, su amor es completo. Pero ¿quién pierde? Perdemos nosotros. Miren, si nosotros hemos dicho no al llamado, Dios hubiera hecho su obra en este lugar, ¿sí? Su obra no se detiene. Nosotros nos perdemos de estas maravillas, entonces nos hubiésemos perdido de ver a Dios actuando con poder sobre nuestras vidas primeramente, pero en las vidas de cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes, cuando ha dicho sí al Señor, cuando ha abierto su corazón, ha hecho una obra, un milagro, porque cada uno de nosotros, cuando abre su corazón, viene el nuevo nacimiento, una nueva vida en nosotros. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero cuando dijimos sí, Señor, y aceptamos su cruz, aceptamos su muerte, entonces viene el nuevo nacimiento, la vida de Dios en nosotros. Así que allí estamos. Y es precisamente esta segunda palabra que Dios nos dio en aquel momento en que quiero compartirla hoy. Esto nada más fue la introducción. Ay, sí. Miren, en Isaías 43, que fue la segunda palabra que Dios nos dio esa parte donde dice que aunque andes por las aguas, Él iba a estar con nosotros. ¿Por qué lo dice? Porque cuando venimos al conocimiento, cuando venimos a la vida de Dios, no nos quita los problemas, no nos quita las pruebas, las tentaciones por las que tenemos que andar porque estamos en este mundo. Pero Él nos ha prometido estar con nosotros. Entonces, vamos a leer completo el versículo, es el capítulo 43 de Isaías, versículo 1, del 1 al 3. Les voy leyendo. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, dice, soy tu Salvador. Entonces, vamos a ir analizando cada parte de este versículo. ¿Quién nos ha hablado? Dios nos ha hablado. Cuando alguien da una orden, cuando alguien con autoridad dice, mañana te espero en mi oficina a las 8, habló el jefe, tenemos que estar ahí presente. En una familia, cuando el padre o la madre, quien tenga la autoridad, habla a los hijos y dice, la cosa es así, bueno, así debe ser, que no se haga es otra cosa. Pero en mi casa, mi padre era un hombre de autoridad y cuando él hablaba, se tenía que hacer las cosas. En nuestro hogar, mi esposo es un hombre de autoridad y ha ejercido esa autoridad y bueno, igual. Cuando él hablaba, las hijas temblaban. Bien, pero no nos está hablando el hombre ahora. Dios
nos está hablando. Dios está hablando en este momento, Dios está hablando a nuestro corazón, está penetrando nuestra mente para que su verdad, no el engaño del mundo, sino su verdad, que su palabra pueda entrar a nuestro corazón. Dice, creador tuyo. Entonces, ¿quién nos creó? No somos producto de la casualidad, no estamos aquí por accidente. Dios, desde que fuimos concebidos, tiene un propósito. Bueno, la palabra dice, desde antes de la fundación del mundo, Él ya nos conocía bien. Pero Dios tiene un propósito eterno con cada uno de nosotros. Dios nos formó. Dice la Escritura que en el vientre, cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, en el libro del Señor, en el libro de Dios, estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Esto es, que cada característica que nos distingue estaban escritas en el libro. Dice, sin faltar ninguna de ellas. Entonces, cada uno de nosotros somos especiales, somos particulares, y Dios anhela que podamos ser ese canal de bendición para todos aquellos que no le conocen aún. ¿Y de qué manera? Primero, diciendo, Señor, yo quiero. Yo estoy dispuesto a ser ese instrumento, a ser ese canal. Quiero que tus sueños estén en mi corazón y hacer a un lado mis sueños. Y saben una cosa, Dios es tan especial que cuando estamos cumpliendo los sueños de Dios, Dios cumple los nuestros. Miren, una de las cosas que planificábamos cuando estábamos más jóvenes era viajar por el mundo. El sueño de mi esposo era andar en velero y visitando países, y decía, yo voy a trabajar 6 meses duro y 6 meses a viajar. Y ahorita ya pues salvo este viaje a México, pero durante un tiempo estuvimos haciendo viajes, hacíamos viajes misioneros visitando a gente de la iglesia que había salido y que estaba en otros países, y de repente me veo y digo, Dios, definitivamente que tú nos sorprendes, porque estamos haciendo tu voluntad, estamos llevando a cabo estos viajes. Eran viajes misioneros en donde estábamos hablando con pastores, íbamos a iglesias y conociendo el mundo. Entonces, cuando nos enfocamos en cumplir los sueños de Dios, Dios cumple los nuestros. Amén. Pero lo importante es que Él sea el centro, que Él sea lo primordial, que sus sueños se hagan vivos en nosotros y que vivamos para cumplir los sueños de Dios. Entonces, dice la Escritura, no temas porque yo te redimí. Saben que cuando el pecado entró al hombre, lo primero que sucedió fue que entró el temor en el hombre. Entonces, el temor no viene de Dios. Dios es amor. Y como les decía hace un momento, Dios nos ama de tal manera que Él respeta nuestra voluntad. Dios no controla. El control no viene de Dios. Cuando estamos nosotros y nos vemos manipulando como padres, como esposos, como trabajadores, como lo que sea, y nos encontramos manipulando, queriendo controlar, el control no viene de Dios. Dios nos da la libertad para tomar nuestras decisiones, para aceptar o no aceptar lo que Él nos está llamando. Entonces, eso es así como una puntilla. Debemos de trabajar en nuestro interior, porque en el momento en que le dijimos sí al Señor, en el momento que nacimos de nuevo, empieza una obra preciosa de Dios en nosotros, porque nuestra meta es parecernos a Él.
Nuestra meta es que Cristo se vaya formando en nosotros, que sus pensamientos sean nuestros pensamientos, que su voluntad sea nuestra voluntad, que sea por lo que vivamos. Dice, te puse nombre, mío eres tú. Dios es experto en cambiar los nombres y vemos algunos personajes de cómo Dios cambió nombres, como Abraham le puso Abraham, Jacob le cambió a Israel, Saulo a Pablo. Y saben que en Apocalipsis capítulo 2 versículo 17 dice que el Señor dice, al que venciere yo le daré de comer del maná escondido, dice, y le daré una piedrecilla en cuya piedra estará inscrito un nombre nuevo, un nombre que nadie conoce sino solo aquel que lo recibe. Entonces Dios tiene un nombre especial para cada uno de nosotros. ¡Qué hermoso! Entonces Dios está haciendo un llamado a continuar su obra aquí en la tierra, un llamado a seguirle de manera fiel, un llamado a aceptar la verdad de Dios, que es que Él nos limpió de nuestros pecados, porque dice la palabra que si tus pecados son rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si Dios nos quitó la culpa, nos quitó la vergüenza y nos llamó a libertad, si Dios nos quitó la opresión, nos libró de cárceles de opresión, entonces, ¿qué nos puede impedir que avancemos? ¿Qué nos puede impedir que obedezcamos al llamado? En la palabra de Colosenses capítulo 2 versículo 14 dice, Él perdonó todos nuestros pecados, anuló el acta de los decretos que nos señalaba como culpables y lo quitó de en medio y lo clavó en la cruz. Y si te sientes con opresión, si te sientes cautivo, si sientes que no eres libre, quizá porque abriste puertas al mundo de la oscuridad y todavía te acechan pensamientos, experiencias, y sientes que el enemigo allí quiere actuar en tu vida, la palabra nos enseña allí adelantito de Colosenses, el que acabamos de leer, Colosenses 2:15 dice, y después de despojar en la cruz a los principados y a las potestades, los humilló públicamente al llevarlos prisioneros en desfile triunfal. ¿Esto qué nos dice? Miren, en el pueblo romano, cuando regresaban de la guerra, después de una conquista, el general en jefe le ponían una corona de laureles, lo montaban en un carro alado por caballos, atrás de él el ejército, detrás del ejército los prisioneros encadenados, y hacían un desfile triunfal. Dios nos dice hoy, los principados y las potestades fueron humillados públicamente, y aunque no lo vemos, pero lo dice la Escritura, ellos también desfilaron en ese desfile triunfal donde Cristo venció en la cruz del Calvario. Entonces, no hay más opresión, no debe haber más opresión. Toma la verdad de Dios. Esta es la verdad de Dios. Eres libre por su sangre, su muerte es suficiente para traerte a libertad. Su muerte es suficiente para quitar la culpa de ti, la vergüenza, la humillación. Dios te ha dado un nombre nuevo. Dios levanta tu cabeza y te da honra y te da honor, pero tienes que creerlo. Tienes que tomar esta palabra y creerla como una verdad para tu vida.
Y entonces, cuando has entendido quién te ha hablado hoy, cuando has entendido que Él te creó con un propósito, que Él te formó, que Él te dice, no temas, yo te redimí, yo te compré con precio de mi sangre, mío eres. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando estés pasando ese tiempo de prueba, recuerda, Dios está conmigo. No me voy a ahogar, no me voy a quemar, porque Dios me acompaña. Y quizá por la vida que llevaste, por las decisiones que tomaste, estás sufriendo las consecuencias. Dios no te condena. ¿Qué te dice? Yo te llevo de la mano, te acompaño en este proceso, pero te llevo para que puedas terminar este momento, esta enseñanza de vida, y te llevo a un tiempo de refrigerio, a un tiempo de enseñanza, porque si incurrimos en las mismas fallas, si incurrimos en los mismos pecados, ¿qué le estamos diciendo al Señor? ¿Que no valió la pena su sacrificio? ¿O que no es suficiente su sacrificio? ¿Qué nos resta a cada uno si no es obedecer? Decir, sí Señor, aquí estoy como ese canal, como ese instrumento en tus manos para dar a conocer tu verdad, para que muchos sean liberados de las cárceles de opresión, para muchos que llevan la marca de la vergüenza y de la culpa, puedan experimentar la libertad que solamente tú puedes dar y que es gratuita. Ponte de pie, por favor. Amado Dios, qué hermoso fue en este tiempo que estuvimos en otro país, ver el crecimiento de tu iglesia, ver cómo tus siervos, el ministerio que aquí fue levantado, Señor, por tu gracia y por tu poder, hacía lo que tenía que hacer. Y ver cómo tú fuiste añadiendo gente nueva, fuiste haciendo crecer a cada uno, Padre, a través de tu palabra. Esto nos tiene maravillados y tan agradecidos, porque decimos, Dios, tú eres la cabeza de esta iglesia, casa de alabanza, Señor, para tu gloria y para tu honra. Y solamente nosotros, como dice tu palabra, somos siervos inútiles, que hacemos lo que tenemos que hacer. Así que, amado Dios, que esta palabra haga una huella profunda en cada corazón, que puedan tener, Señor, esa certeza de que eres tú quien los llama, no es el hombre. Eres tú, Señor, quien los has creado y los conoces a la perfección. Conoces su levantarse y su acostarse. Conoces, Señor, sus debilidades. Pero también nos dices que no debemos de temer, porque nos has dado el poder, Señor, el mismo poder que te levantó a ti de los muertos, el mismo poder que levantó a esta hermana que tocó nuestra puerta y nos dio ese mensaje de parte tuya, el mismo poder que me levantó, Señor, que me levantó cuando nació nuestra tercera hija. A las pocas semanas de haber llegado, quedé, Señor, en ese quirófano. Me declararon muerta. Y cuando estaban los médicos dándose valor para darle la noticia a mi esposo, mi cuerpo no tenía sangre. Ellos mismos lo dijeron 3 años después, cuando uno de ellos nos contó todo. Estaba mi dedo detenido a un ¿cómo se dice? Esa máquina, el pulsor, y gracias a esa máquina pudieron detectar que empezó a latir mi corazón, pero no tenía sangre.
estaban asombrados, Dios, porque una vez más fue manifiesto tu poder en nuestra vida. Tú eres el Dios todopoderoso. Nada detiene tus planes, Señor. Y hoy estás haciendo un llamado a tu iglesia, un llamado a entrar a lo sobrenatural. Tu llamado, Dios, no es un llamado que hace el hombre, lo haces tú. Y entra uno a una dimensión que no tiene explicación. Vemos cómo provees, vemos cómo actúas, Señor, cómo tocas a las personas. Vemos las maravillas, Dios. Te damos gracias, Padre, porque queremos seguir siendo parte de tus maravillas, Dios, pero sobre todo, Señor, sobre todo, a lo que tú viniste a este mundo, a redimir a la humanidad. Solamente a través de ti, Señor, hay vida eterna. Solamente tu sangre y tu muerte nos limpia de todo pecado y nos acerca a nuestro Padre Celestial. Los cielos fueron abiertos, sí, gracias a ti, Cristo Jesús. Los cielos han sido abiertos y estás tú allí, atento a escuchar la oración, porque dice tu palabra que de los íntegros, Señor, es tu complacencia. Por eso es que empieza un trabajo desde el momento que nacemos de nuevo, para ser como tú. Y somos como tú cuando obedecemos tu palabra. Solamente enfocarnos en obedecer lo que tú has mandado, Dios. Padre, te doy gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias porque pones, Señor, el querer como el hacer, por tu buena y preciosa voluntad. Recibe, Señor, todo el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.